Nosotros hoy presentaremos un rubro a evaluar como cada cierre de semestre. Participación en programas de radio, TV y conferencias. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Benito Juárez y cursamos por la carrera de Contaduría Pública y Auditoría en el cuarto semestre. Nuestra materia de contabilidad de sociedades nos permite presentar este programa de radio, en los que participaremos los siguientes integrantes: Maribel Suárez Miguel, Lady Sayas Salazar, Laura Lisset López González, Alejandra Sánchez Ortega, Guadalupe Virginia Flores García, Felipe Manuel Reyes Carrillo y su servidora Anet Caridad Hunda Martínez, donde hablaremos de las sociedades mercantiles, sus conceptos y cómo es que se clasifican y funcionan cada una de estas. Sin más por el momento, los dejo con mi compañera Maribel. Espero y disfruten este programa de radio. Yo les hablaré sobre qué es una persona física, qué es una persona moral, qué son los socios, qué es una sociedad y qué es una sociedad mercantil. Bueno, pues una persona física puede ser cualquier individuo que tenga características de una persona. Pues se puede reconocer mediante su nombre. Pues un ejemplo puede ser tú, puede ser cualquiera de nosotros que estamos aquí, yo, cualquiera. Y una persona moral, pues es un grupo de personas que se juntan y crean una sociedad. Y estos pues se pueden identificar por medio de una razón social. Los socios son personas que se unen y forman una sociedad. Una sociedad para hacer una sociedad se necesita de 2 o más personas que firman un contrato y para así puedan crear la empresa, y esto lo hacen con fines de lucro. Una sociedad mercantil es aquella que se forma de manera voluntaria entre un conjunto de personas que tienen un objetivo común de carácter económico. Les cedo la palabra a mi compañera Anet. Tal vez todos de nosotros ya hemos escuchado la palabra asociación, incluso la hemos implementado entre nuestras conversaciones, como por ejemplo, ¿y si nos asociamos? ¿Y si hacemos una asociación? ¿Y si creamos asociación, pero realmente conocemos el significado? O más bien, ¿lo implementamos de manera correcta? El día de hoy voy a decirte lo que es una asociación. Esta es la unión de personas o entidades para un fin común. Por ejemplo, existen diferentes tipos de asociaciones: las asociaciones comerciales, asociaciones profesionales, sindicatos, asociaciones vecinales o de vecinos, entre otros. Estas asociaciones están destinadas de manera permanente a lograr sus objetivos comunes, que pueden dividirse en 2 clases o en 2 secciones: las que tienen por objeto satisfacción de las necesidades espirituales, intelectuales o morales, y las que también visan fines puramente materiales. Como lo hablábamos anteriormente, existen diferentes tipos de asociaciones. No nos vamos a basar ni en las espirituales ni en las intelectuales. Vamos a basarnos en lo que va con la materia de contabilidad y sociedades, puesto que está la asociación de participación. Esta se caracteriza por ser un contrato en el cual una persona se une con otra persona o más personas con los bienes o servicios a cambio de obtener ganancias o pérdidas de la actividad. Ahora bien, espero yo haber resuelto tu duda con la asociación y lo implementemos de manera correcta. Vamos con el siguiente significado. Ahora voy a empezar rápidamente con los 2 primeros socios. Existen diferentes clasificaciones. A lo mejor hemos escuchado la palabra socio, pero no lo que son estos socios. Yo te voy a presentar 2: socio capitalista y socio industrial. El socio capitalista es una figura importante en el mundo de las empresas. Se trata de una persona, ya sea física o jurídica, que aporta dinero a la empresa
pero sin invertir generalmente en su gestión. A diferencia del empresario, el socio capitalista actúa más bien como un inversor. Su figura predomina en sociedades donde la gestión y la propiedad están separadas. Muy bien. Ahora, vamos a conocer los derechos y las obligaciones de estos socios capitalistas. Bueno, pues los derechos y las obligaciones de un socio capitalista varían según la forma jurídica que adopte la sociedad. Por lo general, los derechos y obligaciones del socio capitalista quedan condicionados conforme a su aportación de capital. En algunos casos, el socio capitalista incluso también puede intervenir en la dirección y la gestión de la empresa. Ahora bien, el socio capitalista, ojo con lo que les voy a decir, el socio capitalista en una sociedad limitada, en una sociedad civil y en una comunidad de bienes, es aquel que por definición aporta el capital en la constitución de la sociedad. En estas formas jurídicas de sociedades es frecuente que el socio capitalista, entendido en un sentido más laxo, o, en este caso, el que aporta más el capital, también asuma labores de dirección y gestión, como lo comentábamos anteriormente, pero ya con estas sociedades un poquito más marcadas. El socio industrial, al contrario del socio capitalista, es el socio que, formando parte de la compañía, se encarga de aportar a dicha sociedad servicios, conocimientos técnicos, así como otra serie de intangibles. Al igual que el capitalista, también participa en el reparto de beneficios. El socio industrial es aquel socio que, en lugar de aportar capital, como ocurre con el socio capitalista, se encarga de suministrar servicios, conocimiento y así como otra parte de intangibles que de igual forma contribuyen al funcionamiento de la empresa. El socio industrial, por ello, participa al igual que el capitalista en el reparto de los beneficios de la compañía. Todo esto es en base a su participación y al aporte realizado. Pero bueno, ¿qué funciones tienen estos socios industriales? Como lo mencionábamos anteriormente, es aportar conocimiento técnico a la compañía o a la empresa, aportar know-how y participar en la estrategia, centrar el foco en la consecución de los objetivos planteados. Sin más por el momento, los dejo con mi compañera. Voy a hablar sobre los socios comanditarios, socios comanditado, accionista. Los socios comanditarios responden hasta el límite de sus aportaciones. Ellos se limitan a la aportación que realizaron al capital contable. Los socios comanditarios se limitan a tomar parte en aquellos acuerdos que afecte a la sociedad. Es decir, solo aportan capital y no tienen derecho a participar en la gestión. Y en el caso de que la sociedad se disuelva, tienen derecho a participar en ganancia, tienen derecho a la información contable. Y en el caso de los socios comanditados, ellos pueden o no aportar capital. Ellos son la representación y administración de la sociedad. Su responsabilidad es ilimitada y los accionistas son los propietarios de la empresa, de que son titulares, y estas acciones confieren ciertos derechos y privilegios a los accionistas. Sus derechos uno es el derecho económico. Estos derechos otorgan el poder de recibir ganancias. Sobre los conceptos de responsabilidad limitada, responsabilidad ilimitada y responsabilidad subsidiaria. En la responsabilidad limitada, los socios solo responden por el capital que han aportado en la sociedad.
En el caso de que la empresa ya no sea rentable y quede sujeta a un concurso de acreedores, los socios no se ven obligados a aportar más que el capital que dieron a la sociedad. En la responsabilidad ilimitada, los socios están obligados a hacerse cargo de las deudas de la sociedad, no solo con su aportación de capital, sino que también con su patrimonio presente e incluso futuro. En la responsabilidad subsidiaria es la que recae sobre un sujeto por el incumplimiento en el pago de una deuda por parte de un tercero. Al ser imposible recaudar al titular, se traslada la obligación a aquellos que tienen cantidades pendientes de pago con él. A continuación, mi compañera Vicky les dará las definiciones de otros conceptos. La responsabilidad suplementaria amplía el límite por siniestro para que el asegurado tenga la garantía por el que la aseguradora se hará cargo de una indemnización mayor sin tener que asumir él mismo la diferencia de la cuantía. Las acciones son las partes en las que se divide el capital de una empresa. Cada inversor de una compañía posee un número determinado de acciones, por lo que será dueño del porcentaje que esos títulos representan de la compañía, y el valor de todas las acciones de la compañía es su capitalización de mercado. Partes sociales. Es la fracción de la sociedad que acredita a su titular la propiedad de una porción de esta. Los socios serán responsables de las operaciones de la sociedad hasta un monto de igual valor a las aportaciones realizadas. La razón social es la denominación subjetiva que identifica a una empresa, es decir, el nombre oficial de dicha empresa. Las sociedades colectivas o comanditarias son las que están obligadas a utilizar lo que es la razón social y como el mínimo es el apellido de uno de los socios. Claro está, debiendo agregar al último las siglas de la sociedad a los que ellos pertenecen. Por ejemplo, puede ser López y Hermanos, Sánchez Ortega, que sería ahí estaríamos utilizando lo que son los dos apellidos de los dos principales socios. Posterior a ello, ahora nos encontramos con lo que es la denominación social. ¿Pero qué es? Bueno, pues es una denominación objetiva que identifica a una empresa. Tiene similitud a lo que es la razón social. Sin embargo, la principal diferencia es que la denominación social es un nombre inventado o imaginario. Usualmente las sociedades como la sociedad anónima tienden a utilizar mucho lo que es una denominación social, ya que en ella no abarca pues lo que es el nombre de ninguno de los socios. Por ejemplo, pueden utilizar, no sé, si venden zapatos, le pueden poner la venta de manzanas. ¿Por qué? Porque lo que ellos pretenden es a lo mejor no, porque no quieren utilizar lo que es sus nombres o inclusive el giro de lo que se dedica su sociedad. Sin embargo, cuando se utiliza la denominación social, pues es libre, ya los socios elegirán lo que es el nombre de dicha sociedad, claro, agregando las abreviaturas de la sociedad que estén conformando. Bueno, pues yo les voy a explicar también acerca de un poquito de lo que son los tipos de capitales. El principal pues es el capital, ¿no? Que nos dice que es el patrimonio invertido por los propietarios de la empresa. Posterior a eso está el capital autorizado, que nos dice por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras sin que se tenga que ser modificado en escritura constitutiva. Posterior a eso tenemos lo que es también el capital suscrito.
El capital suscrito nos dice que es el importe del capital emitido por los socios o accionistas se pretenden a exhibir. El capital exhibido nos dice que es el capital emitido, suscrito y pagado por los socios o accionistas, y el capital emitido es autorizado, expuesto a suscripción. Esto va acciones o son las partes sociales. A continuación las dejo con mi compañera Maribel. Sociedad anónima. La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus aportaciones. Esta sociedad tiene dos tipos de socios, los socios comanditarios y los socios comanditados. Y se administra a cargo de uno o varios administradores. El artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles define a la sociedad anónima como la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. De acuerdo con esta definición, pues podemos definir a la sociedad anónima que se constituye bajo una denominación social. La denominación es la palabra que identifica una sociedad y que se conforma libremente, es decir, con cualquier palabra o cualquier frase. En la sociedad anónima, los socios tienen la obligación de responder de forma subsidiaria por las deudas sociales, pero solo hasta el monto de sus acciones, es decir, su responsabilidad es limitada. Esta es la característica que ha hecho que la sociedad anónima sea el tipo de sociedad perfecta por encima de otros tipos de sociedades. O sea, muchas personas la utilizan, o sea, es la más utilizada aquí en México. La principal obligación de los socios pues es realizar aportaciones para constituir el capital social. Las aportaciones están representadas por acciones, que son títulos de valor. El valor de las acciones representan una unidad o partes iguales de total del capital. Les cedo la palabra a mi compañera Annette. Ahora bien, pasemos a la siguiente sociedad. Según la Ley de Sociedades Mercantiles, capítulo 3, nos indica que en el artículo 51, una sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados seguidos de las palabras y compañía u otras equivalentes, cuando en ella no figuren los de todos los socios en este caso. A la razón social se le agregarán siempre las palabras sociedad en comandita o como lo conocemos mayoritariamente en su abreviatura, que es SNC. Ahora, cualquier persona, ya sea socio, comanditario o extraño de la sociedad, que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social, quedará sujeto a la responsabilidad de los comanditados. En esta misma responsabilidad incurrirán los comanditarios cuando se omita la expresión sociedad en comandita o la abreviatura que como conocemos. El socio o socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, ni aun con el carácter de apoderados de los administradores, pero las autorizaciones y la vigilancia dadas o ejercidas por los comanditados en los términos del contrato social no se reputarán
a los actos de administración. Voy a hablar sobre la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones es una sociedad capitalista encargada de las obligaciones sociales por partes de los socios que la componen. La sociedad en comandita por acciones podrá existir por una razón social que se conformará por los nombres de uno comanditados. A la razón social o denominación todo caso se agrega las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura S en C por A. Esta sociedad se rige de 5 artículos que la describe de 5 en forma general. Artículo 207, artículo 208, artículo 209, artículo 210 y artículo 211. Dentro de dicha sociedad existe una administración que la conforma uno de los socios que es socio comanditado y el otro socio comanditario es el que responde hasta el límite de su aportación. Tal capital social se conforma de 60,000, no inferior a este mismo, y podrá estar reembolsado al menos 25% en el momento de la constitución. Para esta sociedad, el número mínimo de socios es de 2, de los cuales uno podrá ser el socio colectivo, y no existe un número máximo para integrar a esta sociedad. Asimismo, esta sociedad existen 2 tipos de socio: los socios colectivos o socios comanditados son los administradores. Los socios comanditarios son los que responden hasta el límite de su aportación. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Lisbeth. Les voy a hablar sobre la sociedad cooperativa. En el capítulo 7, artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dice que las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial. La sociedad cooperativa se regula específicamente por la Ley General de Sociedades Cooperativas y su principal característica consiste en una participación igualitaria de todos los socios, es decir, que estos tienen la misma participación independientemente de sus aportaciones. Por tanto, no existen diferentes clases de socios y las decisiones se toman siempre por mayoría de votos. En la sociedad cooperativa, los socios pueden elegir entre una responsabilidad limitada o una responsabilidad suplementada. Si la responsabilidad de los socios es limitada, en el supuesto de que la sociedad no pueda cumplir con sus obligaciones, los socios no deberán de responder por estas obligaciones, pues éstas deberán de pagarse únicamente con los activos de la sociedad. Sin embargo, si la responsabilidad de los socios es suplementada, en el supuesto de que la sociedad no pueda cumplir con sus obligaciones, los socios serán responsables de pagar la cantidad que ellos mismos establezcan en las bases constitutivas de la sociedad. Una sociedad cooperativa puede ser creada por lo menos con 5 o más socios, aunque de forma posterior la sociedad cooperativa puede admitir a nuevos socios. Además, únicamente pueden participar personas físicas, las cuales serán propietarias de una parte de la sociedad y dicha parte estará representada por sus aportaciones. La responsabilidad frente a las deudas es limitada a la aportación de cada socio, es decir, al capital que hubiera suscrito o no desembolsado en su totalidad.
Al constituirse una sociedad cooperativa, los socios deben decidir la forma en que ésta será administrada. En todas las sociedades cooperativas, el órgano principal que toma las decisiones más importantes de la sociedad es la Asamblea General, que está integrada por todos los socios de la sociedad cooperativa. Además de la Asamblea General, los socios en las sociedades cooperativas debe existir un consejo de administración que se encargue de llevar a cabo los acuerdos que los socios tomen en la Asamblea General. El consejo de administración debe estar conformado por un presidente, un secretario y al menos un vocal. Sin embargo, si la sociedad cuenta con un máximo de 10 socios, puede designarse un administrador general. Asimismo, en las sociedades cooperativas debe integrarse un consejo de vigilancia que supervise las actividades del consejo de administración. Esto es, que verifique que el consejo de administración cumpla los acuerdos tomados por los socios en la Asamblea General. El consejo de vigilancia debe integrarse por 3 o 5 personas, aunque si la sociedad cuenta con un máximo de 10 socios, puede designarse un comisionado de vigilancia. Gracias. A continuación los dejo con mi compañera Vicky, que les hablará de otro tipo de sociedad mercantil. La sociedad, en nombre colectivo, tiene varios dueños y permite distribuir las responsabilidades de la compañía entre cada uno de los socios por partes iguales. No pueden ceder sus derechos o admitir un nuevo socio sin el consentimiento de los demás o de la mayoría según el contrato social. Para su constitución, la razón social se debe crear con el nombre de uno o más socios. En el caso que sean muchos, se pueden agregar las palabras compañía u otros equivalentes. Los miembros no pueden dedicarse a actividades económicas similares a los que constituye el objeto de la sociedad. Una de las características es el número mínimo de socios de la sociedad en nombre colectivo. Debe de ser de 2 o más o ilimitado. Los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento del resto. Asimismo, para modificar el contrato de las sociedades en nombre colectivo, todos los socios deben de estar de acuerdo, a menos de que se haya acordado que solo se requerirá el consentimiento de la mayoría. Las aportaciones de cada uno de estos socios pueden ser mediante dinero, bienes o trabajo. Los socios no podrán dedicarse a otros negocios que sean similares al objeto de la sociedad en nombre colectivo. La administración estará a cargo de uno o varios administradores que podrán ser socios o personas ajenas a la sociedad. ¿Qué modalidades puede adoptar la sociedad de nombre colectivo? Sociedad en nombre colectivo, que es en sociedad en nombre colectivo de capital variable, sociedad en nombre colectivo de responsabilidad limitada o sociedad en nombre colectivo de responsabilidad limitada de capital variable. Ok, bueno, voy a hablar un poquito acerca de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Y esta nos dice que es aquella que se constituyó por lo menos 2 socios. Esta puede ser bajo una razón social o una denominación social. Su característica principal es que los socios están obligados al pago de sus aportaciones. Las partes sociales no están representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, y solo serán cedibles en caso de que los requerimientos pues que lo establezca la ley. El número máximo de socios que puede tener esta sociedad es de 50 socios. Los órganos de vigilancia que tiene esta sociedad de responsabilidad limitada es el Consejo de Administración, la Asamblea de Socios y Consejo de Vigilancia. También ejerce la administración, bueno, nos podemos preguntar, ¿no? Pero ¿quién ejerce lo que es la administración en esta parte? Y pues en esta sociedad puede estar a cargo uno o varios gerentes, o sea, no solamente puede ser una persona. En el artículo 62 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice
Dice, el capital social nunca será inferior a 3 millones de pesos. Se dividirá en partes sociales que podrán ser el valor y categoría desiguales, pero en todo caso será de 1,000 pesos o de múltiplo de esa cantidad. También en el artículo 63 nos habla que la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada o el aumento de su capital social no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. Muy buenas tardes, compañeros y maestros que nos acompañan el día de hoy. Hoy me tocó a mí lo que son una sociedad por acciones simplificada. Bien, una sociedad por acciones simplificada es un tipo de sociedad mercantil que a partir de una persona física o más puede constituir una empresa a través de medios electrónicos, sin intervención de un fedatario público. Dicho tipo de sociedad tiene como característica y beneficios principales los siguientes. Las principales características es establecer un mecanismo de constitución administrativa con todos los beneficios, con todos los efectos legales. Un nuevo régimen societario constituido a partir de uno o más accionistas, personas físicas, sin capital mínimo. Se establecen estudios pro forma con un mecanismo de administración y operación sencilla. Se promoverá el uso de medios electrónicos en la toma de decisiones de los accionistas. Beneficios. Podrás proteger tu patrimonio personal al separarlos de aquel que protege a la empresa. Es gratuito, en línea y sin restricciones de horario. Podrás realizar procesos de contribución desde cualquier dispositivo electrónico. La operación de la empresa será más sencilla. ¿Cuáles son los requisitos de las SAS? Uno o más accionistas. Externar su consentimiento respecto de los estudios que conforma el control social. Contar con denominación vigente solicitada por alguno de los accionistas. Contar con firma electrónica avanzada. Puede ser de un socio si de forma con el artículo 260 de la Ley General de la Sociedad Mercantil. Este tipo de sociedad se puede constituir con una o más personas físicas. ¿Cuál es el máximo de socios? De conformidad con el artículo 260 de la Ley General de la Sociedad Mercantil, no existe un límite en número de socios que puedan conformar una SAS. ¿Qué necesita un socio invitado para formar parte de una SAS? ¿Y cómo va a saber que lo invité? Los requisitos para un socio invitado de parte de una SAS son externar su consentimiento respecto a los estudios que conformarán el control social, contar con la firma electrónica avanzada, haber recibido una invitación por correo electrónico para formar parte de una SAS. El accionista solicitante deberá de indicar durante el desarrollo del proceso de constitución en la sección indicar accionistas al correo electrónico de la persona que desea invitar a formar parte de la SAS. Realizando lo anterior, el accionista invitado deberá cerciorarse de haber recibido la invitación de su correo electrónico, el cual indicará el nombre de la sociedad a la cual lo invitarán, así como el token, clave alfanumérica.
de autenticación. Bueno, maestros, y pues acá es lo que termino explicando, lo que es una sociedad por acciones simplificada. Y pues agradezco el que me hayan escuchado. Que tengan un excelente día. Gracias. Después de conocer todos estos términos, es muy probable que a la hora de que tengas que hacer un trabajo en la materia de contabilidad de sociedades o alguna otra materia, lo apliques de diferente manera y no tengamos conceptos erróneos. Incluso si quisieras hacer una sociedad, supieras exactamente cómo se maneja. Incluso si llegaras a ver algún anuncio con estas siglas o abreviaturas que tienen estas sociedades, sepas cómo se manejan. Estas sociedades mercantiles son una manifestación del deseo del ser humano de realizar negocios que le permitan obtener un lucro. A esto nos referimos a institutos surgidos en el seno de ciencias empresariales, que por su importancia e impacto en la vida en sociedad han sido regulados por el ordenamiento jurídico. Esta participación tuvo como objetivo analizar la figura de la sociedad mercantil desde dos ámbitos. Uno, la perspectiva en el área jurídica y el segundo, que es la perspectiva desde el área contable financiera, dadas las repercusiones que ambas áreas poseen sobre las mismas sociedades. Espero que este video de verdad te sirva y agradecemos a todos estos integrantes por habernos ayudado a resolver nuestras dudas. Nos vemos en el próximo video.